Fíjense cómo dice que Jesús andaba junto al mar de Galilea, el lugar donde generalmente pasó gran parte de su tiempo o de su ministerio, y vio a Simón y a Andrés su hermano. Este Simón pues, es Pedro, y Andrés, hermano de Pedro. ¿Y qué hacían ellos? Echaban las redes en el mar porque eran pescadores. ¿Ok? Este es el oficio de ellos. Así que Jesús, cuando ve a estos dos hombres que tienen de oficio el ser pescadores, es entonces que aprovecha esa oportunidad para decirles lo que él quería hacer con ellos. Él quería que siguieran siendo pescadores, pero ya no andar pescando en el mar peces, sino pescar almas. ¿Ok? Jesús entonces comparó el trabajo de salvar las almas o el trabajo de buscar personas para su reino, para su pueblo, con el trabajo que hace un pescador en el mar, pescando peces. ¿Ok? Bueno, sin embargo, luego también dice en el 18, y dejando luego sus redes, le siguieron. Esta es la actitud correcta de alguien que quiere ser pescador de hombres. Así que, en primer lugar, si alguien, ¿cómo ser pescador de hombres? ¿Cómo puedo ser pescador de hombres? Bueno, hay que seguir a Jesús. Hay que seguir a Jesús. ¿Ok? Ese es el primer requisito. Y seguir a Jesús, hermano, aquí, para ellos equivalía que aprendieran de Él y que le obedecieran a Él. Muchos de nosotros, hermanos, estamos siguiendo a Jesús. Lo hacemos desde el día que nos bautizamos, que decidimos obedecer su evangelio, empezamos a seguir a Jesús. ¿Sí? Pero parte del seguir a Jesús es que nos conviertamos en pescadores de hombres también. El mandamiento de salvar las almas no es exclusivo, no fue exclusivo para los apóstoles, ni es exclusivo para los predicadores, sino es un mandamiento para todas las personas, para todas aquellas personas que han sido salvos por medio de la sangre de Cristo. Así que la persona que hizo esta pregunta, el hermano o la hermana que hizo esta pregunta, está preguntando algo que realmente es necesario que todos entendamos. Necesitamos entender que Dios espera que seamos pescadores de hombres. Ahora, fíjense lo interesante de esto. Antes de que Jesús les dijera que quería que fueran pescadores de hombres, les dice dos cosas. La primera, venid en pos de mí. ¿Ok? Por eso es que en el verso 18 dice que dejando sus redes le siguieron. Así que lo primero que Jesús dice que tenemos que hacer para ser pescadores de hombres es que vayamos en pos de Él. ¿Sí? Eso es lo que estábamos diciendo ahorita. Ahora, específicamente, hermanos, podemos aplicar esto a que ir en pos de Jesús tiene que ver con hacer lo que Él hizo en cuanto a salvar las almas. Nosotros no vamos a morir por ellas, pero sí vamos a seguir el ejemplo de Jesús de predicar el evangelio. Pero hay otra cosa interesante que Jesús dice. Venid en pos de mí, seguidle a Él, y haré, ¿se fija eso? Y haré que seáis. Es decir, Jesús tiene la habilidad, tiene el poder para convertirnos en pescadores de hombres. Él puede hacerlo, ¿sí? Pero el problema es que nosotros tenemos que dejarnos guiar por Él. Tenemos que dejarnos manejar por Él. ¿Sí? Jesús entendía, hermanos, que cuando Él vino al mundo, venía con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Predicar el evangelio. Mire lo que dice en el 1.38 también. Marcos 1.38, ¿qué dice? ¿Qué les dijo? Vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto es. Vamos a los lugares vecinos. ¿Para qué, Señor? Para que predique también ahí, porque para esto he venido. Jesús vino con ese propósito de predicar el evangelio. Y Él empezó a predicar el evangelio, y sus discípulos le empezaron a seguir. Y después de que Jesús les dio el ejemplo de predicar el evangelio, luego escogió a 12 para que hicieran ese mismo trabajo de predicar el evangelio. Y después también mandó a 70 a que predicaran el evangelio del reino. Así que cuando Jesús dijo, vengan en pos de mí, Él quería que siguiéramos su ejemplo en cuanto a la predicación del evangelio. Ahora, Él los capacitó para que fueran
pescadores de hombres, es decir, para que fueran predicadores del Evangelio. Así que mi estimado hermano o hermana que hizo esta pregunta, ¿cómo puede ser pescador de hombres? Siga a Jesús. Sigue el ejemplo de Cristo. Deje que Cristo gobierne su vida en cuanto a esto. Sigue el ejemplo maravilloso del Señor que dijo, yo para esto he venido. Y nosotros queremos seguir el ejemplo de Cristo, debemos entender también que para esto es que hemos sido llamados por el Señor, para que anunciemos las buenas nuevas. Mire lo que dice Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Ahorita le digo exactamente el versículo. Primera de Pedro, capítulo 1. Y veamos, hermanos, lo que la Escritura dice en el verso 22. Primera de Pedro 1, 22 primero. Habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ok, Pedro está hablando aquí, está diciendo que ellos habían sido purificados por la obediencia a la verdad. Ahora, dice luego en la siguiente, en el versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Las personas, hermanos, no podrán ser salvas sin la predicación del Evangelio. Así que nosotros, hermanos, tenemos esa encomienda de predicar el Evangelio. Para eso es que hemos sido nosotros, o que hemos obedecido la palabra de verdad. Ahora, así que lo primero que debemos entender, hermanos, es que hay que seguir a Jesús. Pero además también debemos de ubicar, hermanos, el asunto de predicar el Evangelio en el lugar correcto. Ok, ¿a qué me refiero con esto, hermanos? A que debemos de ver el asunto de predicar el Evangelio como un mandamiento. Es un mandamiento y no es algo opcional. Creo que mientras nosotros no veamos el asunto de predicar el Evangelio o el asunto de ser pescador de hombres como un mandamiento, no nos caerá el 20 que necesitamos hacer eso. Muchos de nosotros, bueno, creo que todos nosotros nos cuidamos de no robar, porque sabemos que no robar es un mandamiento. Muchos de nosotros nos cuidamos de no usar mal nuestra boca, de no decir maldiciones, porque sabemos que decir maldiciones es pecado y no decir maldiciones es un mandamiento de parte de Dios. Nos cuidamos de no mentir, porque sabemos que mentir, o que no mentir, perdón, es un mandamiento. Bueno, cuando Jesús dijo, id y predicad el Evangelio a todas las naciones, id y a ser discípulos de todas las naciones, Jesús dijo, id. Y cuando dijo ir, eso me está implicando a mí. Me está diciendo a mí, tú ve y haz discípulos de todas las naciones. Cuando Jesús dijo también, Marcos así lo escribió, dijo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Es un mandamiento para nosotros. Como hemos dicho antes, esto no fue un mandamiento solamente para los apóstoles, como algunos creen. Si fuera así, entonces la vida de la iglesia hubiera estado limitada al tiempo de los apóstoles, solamente, porque si fue un mandamiento solamente para los apóstoles, entonces solamente ellos deberían de predicar el Evangelio y no los demás. Además de eso, pues tendríamos que decir que los apóstoles se equivocaron porque permitieron que otros predicaran el Evangelio, como los de Jerusalén cuando fueron esparcidos. Por lo tanto, no hay duda de que el mandamiento de ir y predicar el Evangelio es para nosotros, y es un mandamiento, y tenemos que verlo así, hermanos, como un mandamiento. ¿Creemos que alguien se va a ir al infierno por mentiroso? ¿Creen que alguien se va a ir al infierno por mentiroso? Levante la mano el que cree eso. Pues todos creemos eso. ¿Creemos que alguien se va a ir al infierno por robar? También, definitivamente. Bueno, ¿alguien se irá a ir al infierno? ¿Creemos que alguien se va a ir al infierno por no predicar el Evangelio? Sí, porque también es un mandamiento, como cualquier otro mandamiento. Piense esto, hermanos. Hacer la voluntad de Dios
consiste en hacer su voluntad completa. Si nosotros fallamos en algo, ya no estamos haciendo la voluntad del Padre. Si la antigua ley, hermanos, que no perfeccionaba al hombre, tenía como argumento, o tenía como base, que si alguien ofendía en un mandamiento, se hacía transgresor de cuánta parte de la ley. Si fallaba solamente en un mandamiento, de toda la ley, dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Bueno, ¿qué es mayor? ¿La gracia o la ley? La gracia, ¿sí? El Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto es mejor que el Antiguo Pacto, está establecido sobre mejores promesas, Hebreos capítulo 8. Así que si la ley, que era, no quiero decir imperfecta, porque no era imperfecta, más bien la ley no perfeccionaba al hombre porque no tenía ese propósito, ¿sí? Si eso, con fallar un solo mandamiento, se hacía la persona transgresor de toda la ley, ¿cuánto más no será en el Evangelio? ¿Cuánto más no en el Evangelio? ¿Sí? Así que entonces, hermanos, muchas personas, incluyendo cristianos, hermanos, piensan que, bueno, dejar de hacer algunas cosas que Dios manda no importa. No importa. ¿Sí? Hemos estudiado con personas, hermanos, que tienen algún conocimiento bíblico, que son de algún grupo religioso. Y después de haberles enseñado toda la verdad de Dios, ellos deciden permanecer donde están. ¿Por qué? Pues porque llegan a la conclusión que estar mal en una o en dos cosas no afecta nada. Una persona recientemente me dijo, bueno, entendemos que no debemos usar instrumentos musicales, yo lo entiendo perfectamente. Y nosotros casi no los usamos. Dice, si alguien lleva una guitarra y la usa, está bien, pero si no la lleva y no pasa nada. O sea, lo que ella está diciendo es que cuando sí tiene la guitarra y la usan, pues eso no tiene nada que ver. ¿Sí? Porque tenemos esa falsa idea de que con que cumplamos la mayor parte, ya cumplimos todo. ¿Sí? Sin embargo, hermanos, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre, y eso incluye la voluntad completa, y la voluntad del Padre completa incluye que veamos el ser pescadores de hombres como un mandamiento. ¿Sí? Ahora, la tercera cosa que le quiero decir, ¿cómo ser pescador de hombres? Bueno, uno puede entender que hay que seguir el ejemplo de Jesús, y uno puede entender que es un mandamiento. Sin embargo, también, hermanos, es apropiado que para ser pescador de hombres, la persona se preocupe por aprender algún método, alguna forma sobre cómo hablarle a las personas. Es importante eso. Y ahí entramos, hermanos, pues aquellos que hemos ido a la escuela de predicación, que Dios nos ha permitido conocer un poquito más, y debemos ayudarles a ustedes. ¿Sí? Por algunas ocasiones, aquí, en algunas ocasiones por mí, también cuando su hermano Rodolfo lo hizo, dio el curso de pescadores de hombres. Y le voy a decir una cosa, si un cristiano, no sé si esta persona que me hizo esta pregunta ha tomado ese curso, pero si un cristiano toma ese curso de pescadores de hombres y lo toma seriamente, va a tener en las manos un método, una forma para hablarle a las personas. No solo para estudiar con las personas, sino también para poder entablar una conversación con las personas, para atraerlas a sentir la necesidad de Dios en su vida. Así que, si usted nunca ha tomado algún curso de evangelismo, yo le invito a que lo tome, lo motivo a que lo tome. Mi plan es que por ahí del mes de febrero volvamos a dar nuevamente pescadores de hombres. Hay hermanos nuevos que no lo han tomado nunca, ¿sí? Y hay hermanos que ya lo han tomado antes, y puede ser una forma, especialmente los que lo han tomado solamente una vez, de volverlo a tomar. Pero hay hermanos aquí que nunca lo han tomado. El problema está en que dejamos de usar ese método. Mientras estamos en el curso, las personas se activan, las personas buscan estudios, las personas buscan hablar con la gente, o los hermanos buscan hablar con la gente, pero luego ya no lo hacen.
se olvidan de eso. ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo mejor sí han entendido que necesitan ese método y saben que es bueno, pero se les quita de su mente la necesidad de predicar. Se nos olvida que predicar es un mandamiento. ¿Sí? Así que, hermanos, ¿cómo puede ser un cristiano un pescador de hombres? Primero, hay que seguir a Jesús. Segundo, hay que tener un concepto correcto de lo que significa predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es un mandamiento, como cualquier otro mandamiento de la Escritura. Y la tercera cosa, ármese de un buen método. Pídale ayuda al hermano Pío. El hermano Pío muchas veces les ha dicho o nos ha dicho que si quieren aprender, bueno, pues que se den un tiempito para salir con él cuando él va a dar los estudios o cuando él va a tocar puertas. Yo también les ofrezco eso, hermano. ¿Quieren ir con mi esposa y conmigo cuando vamos a dar estudios? Vayan con nosotros, hermano. Nosotros también nos encantaría eso. ¿Sí? Pero todo es cuestión, hermanos, de que nos propongamos hacerlo. Fíjese esto, hermanos. Nadie aprenderá a ser un pescador de hombres, primero, si no avienta el anzuelo. ¿Ok? Nadie sacará nada si no avienta el anzuelo o si no avienta la red. ¿Sí? Nadie aprenderá a ser pescador de hombres si no es paciente también, como el pescador tiene que ser paciente. ¿Sí? A algunos no nos gusta la pesca, hermanos. A mí no me gusta eso. Estar ahí esperando que pique. No tengo la paciencia para eso. Al hermano Pío tampoco le gusta eso, ¿verdad? Pero en el evangelismo es diferente. Es diferente. Uno tiene que tener la paciencia de un pescador, porque lanzarás el anzuelo y no sacarás nada a veces, pero a veces picará. ¿Sí? Y a veces habrá alguien ahí que está dispuesto o dispuesta a oír el evangelio. Lo que le quiero decir con esto es que usted puede ubicar en su mente que es un mandamiento, puede estar dispuesto a seguir a Jesús, puede tomar 50 veces el curso de pescador de hombres, pero mientras no lo practique, nunca será un pescador. Es como si usted compra una red, un trasmayo, le dicen para allá para mi tierra, un trasmayo, para ir a pescar, o compra un anzuelo, tiene la mejor carnada, tiene la mejor caña, tiene el mejor bote, el mejor lugar donde hay peces, pero si todo está guardado ahí y nunca lo usa, pues nunca habrá peces en su mesa. ¿Sí? Pero si lo usa, puede tener simplemente un bote. Me acuerdo cuando estaban los chiquillos que mis primos iban a pescar, era simplemente un bote de esos de Jumex, de jugo de Jumex con un sedal, y ahí le ponían un anzuelo. ¿Cuál caña pescar? Ni que nada, vámonos con eso, y con eso sacaban pescado, ¿no? Cualquier herramienta era buena, la cuestión era practicar. Así que yo le invito a que practique. Muchos de aquí han tomado el curso de pescadores de hombres. Desempolve sus hojas, y si no se acuerda, pregúnteme. ¿Se acuerda, hermana Migdalia? Yo sé que la hermana Migdalia ha puesto en práctica eso. Algunos de ustedes lo han hecho, la hermana Juani lo ha hecho, el hermano Joel lo ha hecho, Ezequiel lo ha hecho. Pero ¿cuántos lo han tomado y nunca lo han hecho? ¿Sí? Ser pescador de hombres, hermanos, es una de las tareas más llenadoras que hay. ¿Okay? Nunca alguien que le habla del evangelio a una persona se sentirá triste por eso. Tal vez la tristeza viene cuando después de que se le habló mucho a esa persona, no obedeció. ¿Sí? Pero cuando las personas hablamos y las personas nos escuchan, eso reconforta, eso llena de ánimo. Atrévase a hacerlo y verá cómo va a ver la vida de otra manera. ¿Sí? Así que, hermanos, esta es una buena pregunta. Espero haberle dado respuesta a esa pregunta. Ahora voy con otra pregunta que me hicieron. ¿Ok? Esto no tiene nada que ver una cosa con otra, hermano. La mala primera cita que dio Marcos 1.17, hermano. Marcos 1.17. ¿Okay? Y Marcos 1.38. Así que, hermanos, vean ahora esto, hermanos. Otra pregunta que el mismo hermano o hermano el que me hizo. Dice, ¿cómo reconciliarme con mi hermano? Y me hace dos preguntas. Dice, ¿hermano en Cristo? ¿Hermano carnal? Bueno, entiendo primero, lo voy a enfocar de dos formas. Primero entiendo que una de las preguntas es si
Cuando la Biblia habla de reconciliarnos con nuestros hermanos, ¿se refiere a nuestros hermanos en Cristo o se refiere a nuestros hermanos carnales? ¿Ok? Creo que esa es una de las preguntas que está haciendo aquí el hermano o la hermana. Bueno, la respuesta así sencillita es las dos cosas. Las dos cosas. ¿Ok? La Biblia nos manda a que nos reconciliemos con nuestros hermanos en Cristo. ¿Ok? Pero la Biblia también nos manda que nos reconciliemos con nuestros hermanos en la carne si tenemos algún problema con ellos. Fíjense. Dice un dicho mexicano, ¿verdad? Que somos a veces candil de la casa, ¿o cómo? Candil de la calle y oscuridad de la casa. ¿Por qué? Porque hay muchas familias, hermanos, que tienen problemas añejos, problemas de años. Familias que están resentidas con sus hermanos, con sus abuelos, con sus padres, con sus tíos, ¿sí? Y tienen un rencor tremendo en el corazón. Y ahora son hijos de Dios. Y sin embargo, todavía eso está ahí. En realidad, hermanos, la Biblia nos manda no solo a que estemos en paz con nuestros hermanos en Cristo, también nos manda que estemos en paz con todos los hombres. ¿Sí? Vamos a ver algunos textos, hermanos. Vamos a ver algunos textos. Por ejemplo, Mateo 5, 22 al 26. Y vamos a explicar algunas cosas. Mateo 5, 22 al 26. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga falso quedará expuesto en el infierno del fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, lo primero que le quiero decir es que cuando Jesús habló aquí, la iglesia todavía no existía. Jesús le estaba hablando a judíos, al pueblo de Dios, al pueblo judío. ¿Es aplicable esto para nosotros como cristianos? Sí, hermano, también. Es parte del Evangelio de Cristo. De hecho, esta parte que leyó la hermana Maritza es parte del Sermón del Monte. El Sermón del Monte tenía, como les he dicho antes, tenía el propósito de ubicar a los discípulos de Jesús y a la gente en general en el concepto correcto del reino de los cielos que venía. ¿Sí? Así que Jesús les dice aquí que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿qué es? Culpable de juicio. ¿Ok? Así que esto incluye tanto a nuestros hermanos en Cristo como a los que no son miembros de la iglesia. ¿Sí? Aquí parecería que Jesús no está hablando a los miembros de la iglesia, porque la iglesia todavía no existe, pero sus enseñanzas, hermano, estas tenían que ver con la vida en el reino de los cielos. ¿Ok? Cuando Jesús empezó a hablar precisamente acerca de las condiciones para entrar en el reino de los cielos, y empieza a hablar de las características que deberían de tener los ciudadanos de ese reino de los cielos que vendría a ser establecido. Por lo tanto, esto es para nosotros también como cristianos. Una pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos enojados con alguien? Jesús dice aquí: cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será llevado ante el concilio, será culpable ante el concilio. Y si alguien le dice fatuo, tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. Con estas tres cosas, Jesús lo que está hablando es que estamos expuestos, hermanos, a ser condenados por estar enojados, por estar emproblemados, por estar resentidos con nuestros hermanos. Ahora, ¿qué dice Jesús? ¿Qué pasa cuando estamos resentidos con nuestros hermanos? Bueno,
Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, si vienes a adorarme y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, que ofendiste a tu hermano, que le dijiste fatuo, que estás enojado con él, bueno, ¿qué tienes que hacer? Deja a un lado tu ofrenda, es decir, no me ofrezcas la ofrenda, no me ofrezcas esa ofrenda, no me adores, sino primero ve y reconcíliate con él, y luego ven y adórame. ¿Sí? ¿Cuántos hermanos venimos a adorar a Dios enojados con nuestros hermanos? Resentidos con nuestros hermanos, ya sean cristianos o no. Bueno, Jesús está diciendo aquí, realmente tu adoración no sirve de mucho si estamos enojados con nuestros hermanos. El corito que cantamos enseña una gran verdad cuando dice, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. ¿Sí? Ahora, pudiéramos hablar también de Mateo 18, un tantito a Mateo 18, no lo vamos a leer, solamente quiero que lo vea ahí. Mateo capítulo 18, versículo 15 creo que es en adelante. Mateo capítulo 18. Jesús dice cómo hay que reconciliarnos con nuestros hermanos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y tu hiere has ganado a tu hermano. Ok, fíjese cómo dice. Si tu hermano peca contra ti, si tu hermano te ofendió, bueno, tú tienes la responsabilidad de ponerte a cuentas con tu hermano. Tú tienes la responsabilidad de ir, tienes la responsabilidad de reprenderle, y primero dice tú y él solos. Si te oyere, este es el propósito, que te escuche acerca de la reprimenda o la corrección o el error que cometió. Y dice, has ganado a tu hermano. El propósito es ganar al hermano. El propósito no es ir y ver quién tiene la razón o quién no. El propósito es ganar al hermano. ¿Sí? Y luego sigue diciendo que si no, tomes a 2 testigos, y si no, pues que lo digas a la iglesia, y si no, pues que lo tengas por gentil y publicano. Entonces, en estos 2 pasajes, Jesús durante su ministerio mandó pues, que nos reconciliáramos con nuestros hermanos. Ahora, vamos a ver qué dicen otros pasajes. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3 y verso 13, Colosenses 3:13. ¿Qué dice? Soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere quejas contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Ok, Pablo está hablando aquí a los hermanos, ok, específicamente a los hermanos de la iglesia de Colosas, y les dice, hermanos, sopórtense unos a otros. Si alguien tiene queja, y perdónense unos a otros. Por lo tanto, cuando dice Jesús, cuando la persona, que me pregunta aquí dice, ¿cómo reconciliarme con mi hermano? ¿Se refiere a mi hermano en Cristo? Sí. Pablo dice aquí, ¿ok? Sopórtense unos a otros y perdónense los unos a los otros si alguno tuviere queja contra otro. Pablo está hablando aquí a cristianos. Dice, ustedes entre cristianos tienen que soportarse y tienen que perdonarse. Ahora, ¿cómo? Pablo dice, de la manera como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Hay algún pecado que Cristo no te perdonó, Jonathan? ¿Verdad que no? No hay uno solo. Bueno, así de esa manera no hay una sola ofensa que nosotros no debamos perdonar a nuestros hermanos. ¿Ok? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Todos nos perdonó. Bueno, nosotros debemos de estar con esa misma actitud. De esa manera es como tenemos que reconciliarnos con nuestros hermanos en Cristo, perdonándoles todas las ofensas. ¿Sí? Ahora, vamos a otro pasaje. Vamos también a Romanos 12, 17 al 20. Romanos 12, 17 al 20.
reconciliarme con mi hermano, ¿se refiere a hermanos en Cristo? Sí, Colosenses lo está diciendo. Pero ahora vamos a ver lo que dice Romanos 12, 17 al 20. No pagues a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ok, hasta ahí nomás, hermano, hasta ahí nomás. ¿Qué dice Pablo, hermanos? Dice, no le paguen a nadie mal por mal. Bueno, ¿a quién se refería Pablo aquí? ¿Se refería a la relación con los cristianos o se refería con los no cristianos? Bueno, no paguéis a nadie mal por mal, y procurad lo bueno delante de todos los hombres. Pablo estaba hablando aquí y estaba diciendo que no le debemos pagar mal por mal, que por el contrario tenemos que buscar lo bueno con todos los hombres, no solamente con los cristianos. A veces nosotros nos confundimos y pensamos que solamente debemos de hacerle bien a los cristianos y los demás pues no son cristianos, ¿no? Sí tenemos una mayor responsabilidad con los cristianos, por ejemplo, de ayudarles. Pablo dice que debemos de hacerle bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, por los Gálatas 6, 9 y 10. ¿Sí? Sin embargo, respecto a nuestra relación con los demás, Pablo dice, hay que hacerle bien a todos los hombres. Y lo dice el 18, si es posible, si es posible. Es decir, habrá ocasiones en que no es posible. En cuanto dependa de vosotros, es decir, tú tienes que hacer todo tu esfuerzo. Estad en paz con todos los hombres. Habrá personas que no son cristianas con las que no vamos a estar en paz, pero no porque depende de ti, sino porque ellos no quieren estar en paz. Creo que Pablo es enfático aquí cuando dice, si es posible, en cuanto dependa de todos, de ustedes, estén en paz con todos. Es decir, ustedes hagan todo el esfuerzo que sea posible para que estén en paz con todos los hombres. Así que el reconciliarse no es solamente con los hermanos en Cristo, también es con todos los hombres. Y esto incluye nuestra familia. ¿Sí? ¿Tiene usted algún resentimiento con su papá, con su mamá? Cúrelo, sáquelo. En cuanto dependa de usted, esté en paz con todos los hombres. ¿Tiene algún resentimiento con algún hermano en la carne o una hermana en la carne? ¿Tiene algún resentimiento con su abuelo, con su abuela, con alguien que lo trató mal en su niñez? Sáquelo, man. Sáquelo. Porque el deseo de Dios es que estemos en paz con todos los hombres. ¿Sí? Si hay algo que debe distinguir a los cristianos es precisamente que son personas de paz, porque a paz nos llamó el Señor. Cristo es el príncipe de paz. Y es el príncipe de paz primero porque Él nos pone en paz con Dios. También, hermanos, porque nos pone en paz los unos con los otros, sean cristianos o no. Y es príncipe de paz porque también nos pone en paz con nosotros mismos cuando nosotros hacemos lo que es correcto. Así que entonces, hermanos, luego Pablo dijo, no se venguen ustedes mismos, amados míos. Es decir, cuando realmente sea imposible estar en paz con todos los hombres, no busquen ustedes vengarse, sino que dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. ¿Sí? En el 20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, pues dale de comer, no lo veas más como tu enemigo. Si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No vaya a pensar, como dijo aquella hermana, una congregación que dijo, yo sé que ese hermano no me quiere, pero pues yo voy a hacer puras cosas buenas en favor de él. ¿Sabe por qué? Porque quiero que ascuas de fuego amontone sobre su cabeza. No, esa no es la aplicación correcta de ese versículo. Lo que está diciendo aquí el Señor, Pablo, el Señor a través de Pablo, es que cuando nosotros, aquellos que nos hacen mal, nosotros les hacemos un bien,
y ellos se aferran en hacernos mal, pues realmente Dios va a tomar venganza de ellos en el momento apropiado, pero no nosotros. Y si estamos queriendo hacerle el bien a otra persona para que Dios tome venganza de ella, pues primero va a tomar Dios venganza de ti, por andar pensando eso. ¿Sí? Así que no se trata de eso, ¿verdad? Pero hay personas que pueden interpretar este pasaje de esa manera. Ahora, quiero que vea otro pasaje conmigo. Mateo 6, 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ok. Este es un pasaje tremendo, hermanos, respecto a esto que estamos hablando. Si perdonamos a los hombres las ofensas que nos hacen, sean cristianos o no, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si perdonamos a los hombres sus ofensas? Dios nos va a perdonar. Dios nos va a perdonar a nosotros. ¿Y qué va a pasar si todavía seguimos guardando algún resentimiento contra alguien? Pues no nos va a perdonar. No nos va a perdonar. ¿Sí? Bueno, ahora, hay ofensas, hermano, que taladran el alma de la persona. Y hay ofensas que son difíciles de poder perdonar. Y hay raíces de amargura tan arraigadas que parece imposible que salgan de ahí. Pero quiero que medite un momento en 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Usted ahora está en Cristo. Si ahora está en Cristo, entonces las cosas viejas pasaron. Y eso incluye sus antiguos enemigos, sus antiguos resentimientos, su ira antigua. Y todas las cosas son hechas nuevas. Así que lo más maravilloso de esto, hermano, es que lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. La base para eso es el amor. Es el amor. Si hay amor en nosotros, las cosas serán más sencillas de poderse lograr en cuanto a este asunto de sacar los resentimientos de nuestra vida. Mire lo que el apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ante todo, dice, lo más importante, tengan entre ustedes, ¿cuánto amor? Ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor va a cubrir multitud de pecados. El amor va a hacer que seamos capaces de ignorar las faltas, de perdonar las faltas, de perdonar las ofensas que nos hayan hecho, cualquiera que haya sido. El amor. Pero por si fuera poco, hermanos, no piense solamente en el amor que nosotros debemos de tenernos los unos a los otros, sino también piense por un momento en el amor profundo y maravilloso del Señor Jesucristo. En ese amor que lo llevó a Él a morir por nosotros. En ese amor que, a pesar de que le ofendimos y a pesar de que le ofendemos en cada momento, a cada instante y de muchas maneras, sin embargo, Él fue capaz de morir por nosotros para traernos el perdón de nuestros pecados. Si nosotros consideramos, hermanos, el ejemplo del Señor,
de haberse entregado por nosotros sin que nosotros lo mereciéramos, entonces, hermanos, podremos estar dispuestos a perdonar a aquellos que nos ofenden. ¿Qué ofensa mayor puede existir que el Hijo de Dios, sin haber cometido ningún pecado, habiendo hecho puras cosas buenas, haya sido llevado a la cruz del Calvario? ¿Qué ofensa más grande que esa puede haber? Y sin embargo, lo hizo por amor a nosotros. Bueno, por amor a las personas igualmente, nosotros debemos de ser capaces de reconciliarnos con nuestros hermanos en Cristo, pero también con nuestros hermanos en la carne, inclusive con todos los hombres. ¿Sí? Ahora, esto es, hermanos, necesario para que nuestra adoración a Dios pueda ser bien recibida. Otra vez recuerde lo que dice Mateo 5, 22 al 26. Deja ahí tu ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. ¿Hay alguien con el que tiene que reconciliarse? No deje pasar el tiempo, hermano. No deje pasar el tiempo. Si es posible esta noche, si esa persona no está aquí, háblele por teléfono y reconcíliese con ella. Si vive aquí, vaya a buscarla y hable con ella o con él. Se necesita hacer eso. ¿Sí? Jesús dijo, reconcíliate con él mientras andas en el camino. Mientras estás vivo. Mientras la persona vive. ¿Sí? Así que no desaprovechemos, hermanos, el tiempo que tenemos para reconciliarnos con nuestros hermanos. Espero haber podido dar respuesta a esas dos preguntas que los hermanos nos hicieron. ¿Algún comentario hasta aquí, hermanos? Hermano Joel. Cuando dice que hablar respecto a la pesca, llegué tarde, pero es muy motivante cuando está ahorita que está horas esperando, pero es muy motivante también